Vamos a dar paso a la siguiente ponente, sin más dilación, porque tenemos que cumplir con el horario, que es la doctora Rosa María Mateos, doctora en Ciencias Geológicas, que durante 18 años estuvo trabajando en el Instituto Geológico y Minero de España en Baleares, coordinando numerosos proyectos científicos en diversos campos de las ciencias de la Tierra. Actualmente ejerce de científica titular del Instituto Geológico y Minero en Granada y realizó su tesis doctoral el año 2001 sobre un tema muy interesante para todos los que hacemos excursionismo o senderismo, que es la peligrosidad por llevisadas, por derrumbes y desprendimientos rocosos en la Sierra de Tramuntana. Es una verdadera experta en temas de riesgos geológicos. Ha participado en numerosos proyectos de investigación europeos y en la actualidad coordina un proyecto europeo sobre los riesgos geológicos en la costa, que incluye las Islas Baleares. Ha sido profesora asociada de la Universidad de las Islas Baleares y es directora adjunta del Grupo de Expertos en Peligros Geológicos del Servicio Geológico de Europa. Si podemos dar paso a esta retransmisión en streaming, aprovechando las nuevas tecnologías, le agradecemos, al igual que al señor Andrés Gil, su participación. Muchas gracias. Bueno, bon vespre y benvinguts a todos y gracias y muchas gracias especialmente al Consell Insular de Mallorca que me ha invitado a dar esta charla, que en principio iba a ser una charla presencial, iba a estar ahí físicamente con todos ustedes, pero bueno, por culpa de la pandemia pues no ha podido ser. Yo estoy ahora mismo en una ciudad que está prácticamente blindada, en Granada, y el aeropuerto está bajo mínimos. Pero bueno, como dicen los ingleses, los problemas son también oportunidades y esta va a ser mi primera charla en streaming y yo creo que un poco nos vamos a estrenar todos con este tipo de tecnologías. Como ha dicho nuestro compañero anteriormente, voy a hablar sobre la geología de la Serra de Tramuntana y los peligros geológicos que la acechan. Y voy a servirme un poco también de la mano de la ruta de Pedra en Sec. Es decir, voy a hablar un poco de la serra desde el extremo de Andratx hasta el Cabo Formentor y vamos a ir viendo un poco ese recorrido geológico, esas singularidades geológicas que tiene la Serra de Tramuntana. Ya veis aquí un poco en el esquema del Consell cómo el relieve más importante está en el centro de la serra. Ahora veremos un poco el porqué. Primero voy a comenzar introduciendo un poco el contexto global y en el Mediterráneo de la isla de Mallorca. A escala global, todo el mundo sabe que la corteza terrestre, la lidosfera, está fragmentada en una serie de placas tectónicas que se mueven. En algunos lugares esas placas colisionan, es decir, convergen, y en otros lugares esas placas divergen y se separan una de las otras. Es decir, lo que nace en un lado muere en otro. Lógicamente, en una tierra redonda tiene que ser así. Pues bien, si os fijáis, nosotros estamos justo en un marco tectónico de colisión entre dos placas tectónicas, que es la placa africana con la placa euroasiática. En esta figura lo veis bastante mejor, que es el contexto del Mediterráneo, y vemos cómo África se va acercando a Europa. Esto continúa siendo así, pero vemos que esa velocidad de acercamiento es diferente en el Mediterráneo occidental que en el Mediterráneo oriental. En el Mediterráneo occidental se mueve mucho más lenta la placa tectónica, mientras que en el oriental África se mueve más deprisa hacia el norte. Esto es muy sencillo y supongo que ustedes han jugado de pequeños al látigo. Imaginaros que tenemos el centro de giro aquí y África ha venido girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando jugábamos al látigo, el último que iba en la fila era el que iba más rápido, el que salía despedido. Bueno, pues un poco pasa algo similar con el continente africano, por ese giro que está pegando en sentido antihorario. Esto que parece un detalle insignificante no lo es, porque ahora veremos que la peligrosidad sísmica del Mediterráneo, los terremotos, van a depender de estas velocidades de los acercamientos entre las placas tectónicas.
Bien, nos vamos a centrar ahora más en las Baleares, en lo que se llama el promontorio balear. Esta imagen es del Instituto Español de Oceanografía, le hemos quitado el agua, hemos quitado el mar y vemos cómo son las Baleares. Las Baleares están asentadas sobre un promontorio, donde si observan Mallorca y Menorca están prácticamente unidas, hay una plataforma continental marina que prácticamente no tiene interrupción, mientras que Mallorca de las Pitiusas, de Ibiza, está separada por un canal oceánico y a su vez las Pitiusas están separadas de la península por otro canal oceánico. Esto explica muchas cosas también, y es que, por ejemplo, durante las últimas glaciaciones, que el nivel del mar estaba mucho más bajo, pues Mallorca y Menorca estuvieron unidas, eran una única isla. Eso explica muchísimos aspectos paleontológicos. De hecho, la fauna fósil de Mallorca y de Menorca es muy similar. Por ejemplo, aparece el Myotragus balearicus, tanto en las dos islas, mientras que en las Pitiusas no lo tenemos. ¿Por qué? Porque esa cabrita paseaba tranquilamente cuando Mallorca y Menorca estuvieron unidas. Pero fíjense en esta figura que nos está marcando una alineación clara de las Baleares con una orientación que va desde el suroeste hacia el noreste. Y es la misma orientación que llevan las cordilleras béticas, exactamente la misma. Aquí ven la punta de Denia y ven cómo la cordillera bética continúa en las Islas Baleares. ¿Qué pasó hace unos 30 millones de años? Esto quizá no lo he comentado al principio, pero los geólogos somos un poco raros y hablamos en millones de años. Pues bien, hace unos 30 millones de años comenzó esa convergencia de África hacia Europa. Y ese empuje africano lo que generó es que sedimentos marinos que estaban depositados poco a poco se fueran plegando, se fueran apilando en forma de láminas de rocas. Y esas láminas de roca dieron lugar a la Serra de Tramuntana. Pero realmente el proceso es la colisión, el acercamiento de África hacia Europa. Fíjense también que ese apilamiento se produce a través de unos materiales que aquí están dibujados en violeta, que son más blandos, son más frágiles. Normalmente la naturaleza utiliza siempre las heridas de la tierra, utiliza las zonas más débiles. Esto es lo que se conoce como mantos de cabalgamiento, que ahora verán que en la Serra de Tramuntana se ven de maravilla. Realmente son láminas de roca apiladas unas sobre otras, por esos esfuerzos compresivos de la tectónica. Si veis una fotografía desde el espacio del Mediterráneo oriental, vemos que es un mar rodeado de cordilleras, es un mar rodeado de montañas. Aquí en medio tenemos las Baleares, vemos perfectamente el arco de Gibraltar y cómo las cordilleras béticas continúan hacia las Baleares, con esa dirección que he comentado antes, que es suroeste-noreste. Vemos también los Pirineos, vemos los Alpes, vemos los Apeninos y vemos todas las cordilleras que hay al norte de Marruecos y de Argelia. Es decir, el Mediterráneo occidental es un mar rodeado de cordilleras y eso es por el empuje de África hacia Europa. Europa está plegada. Y por supuesto la isla de Mallorca también. Fijaros si represento con esta línea el empuje africano. Primero se me formaron las sierras de Levante, después se levantaron las sierras centrales y por último la Serra de Tramuntana, que es la de mayor altura y donde se ven perfectamente esas alineaciones con la dirección que he comentado anteriormente. Esto es un modelo digital del terreno y ya se ve perfectamente que hay unas alineaciones muy claras en la Serra de Tramuntana. Todos los que paseamos y conocemos bien la Tramuntana y la queremos bien, vemos que estas láminas de roca, estos cabalgamientos, se ven perfectamente en el paisaje. Lo único que hay que ponerse a veces gafas de visión geológica. Por ejemplo, si estamos viendo la zona del Cabo Formentor, vemos esas distintas láminas que se superponen una sobre la otra. Aquí vemos una, aquí vemos otra.
desde donde está hecha la fotografía hay otra, y en el Puigmayor ya es algo espectacular, ¿eh? Veis aquí una lámina, aquí otra, es esa superposición de rocas plegadas que han dado lugar al levantamiento de la serra. Y respecto a su geología, ¿cómo son los materiales? Pues yo he hecho una simplificación de la geología de la Serra de Tramuntana para que ustedes la entiendan muy bien y la comprendan muy bien, y la he englobado en 3 paquetes principales. Por un lado, tenemos unos materiales que están representados aquí con el color rosado, que son materiales blandos. Son las famosas arcillas que tienen también yesos, que tienen rocas volcánicas y que son de edad triásica, de hace 200 millones de años. Al ser rocas blandas, fijaros que afloran donde están los valles, donde está la zona, es decir, el hecho de que haya esa roca blanda es lo que ha dado lugar a los valles. Toda la Val de Sóller está asentada sobre estos materiales del Trías, que son más blandos. La Val de Marc, en la zona de Pollensa, toda la franja costera donde está el Port d'Escanonge también está sobre materiales triásicos, y algunos afloramientos dispersos que hay también hacia el sur. Son materiales blandos y además van a ser la base de despegue de esos cabalgamientos que hemos visto antes. Y luego está todo el conjunto de materiales duros, que son rocas principalmente de naturaleza calcárea, son calizas y dolomías, materiales muy duros, por eso tenemos ese relieve tan prominente en la Tramuntana. Y esas rocas son de edad jurásica y son de origen marino. Es decir, mientras en el Jurásico, en las tierras emergidas, correteaban los dinosaurios, Mallorca era un mar donde se estaban depositando rocas calizas, sedimentos calcáreos, ¿vale? Que luego se nos han levantado con la orogenia alpina. Y por último, bueno, incluyo también, estos materiales de color naranja, que también son dolomías, que es un material también calcáreo, a veces incluso más duro que las rocas calizas. Y por último, vemos una franja de materiales en colores amarillentos. Son materiales mucho más recientes, lo que los geólogos llamamos del Plio cuaternario, es decir, de antes de ayer en la escala de tiempo geológico, y que realmente es el basurero de la Serra de Tramuntana. También lo tendríamos debajo del mar, lo que pasa es que no está pintado. Son todos esos 30 millones de años de erosión de la Tramuntana, todo ese material pues se ha ido acumulando en la cuenca de Palma, se ha ido acumulando en la cuenca de Inca-Sa Pobla y ha dado lugar a toda una serie de abanicos aluviales, de sedimentos de tipo fluvial, etcétera, que son materiales mucho más recientes y que son los que constituyen los principales acuíferos de la isla también, ¿no? Y aquí veis, y esto me va a dar pie a pasar a la siguiente diapositiva, un afloramiento que está en Hort de Sacova, muy cerca del Port d'Escanonge, que es un afloramiento muy singular porque afloran los materiales más antiguos de Mallorca, que son materiales del Paleozoico. Estoy hablando de 300 millones de años atrás. Son unas pizarras negras que se identifican muy bien en la costa y es un afloramiento muy pequeñito. Y este afloramiento ha sido denominado como un lig. ¿Qué es un lig? Pues un lig es un lugar de interés geológico. Si veis, en el año 2006, mi institución con el Govern Balear llevó a cabo un trabajo muy interesante que era la identificación de esos lugares de interés geológico en todo el archipiélago balear. Es decir, ¿dónde están los ligs? ¿Y qué son los ligs? Pues los ligs son zonas que tienen interés científico, interés didáctico y también interés turístico, y que son zonas de carácter único y representativo. Y además nos permiten interpretar la historia geológica de ese lugar. Para que me entendáis, son como las páginas de un libro incunable donde solo hay uno, y en esas páginas está escrita la historia de la Tierra. Pues bien, en Baleares identificamos 75 lugares de interés geológico, de los cuales 35 están en Mallorca y de los cuales 19 están en la Serra de Tramuntana. Insisto, son afloramientos singulares, únicos
y diría también que imprescindibles para entender la geología de la isla. ¿Dónde se localizan estos 19 leaks? Pues si os fijáis, se localizan principalmente en la franja costera. ¿Por qué? Porque el mar nos ha dejado unos afloramientos maravillosos en la costa. También tenemos toda una serie de manantiales kársticos, como pueden ser las Ufanes o la Font de Navastera, del Mestre Peri y de la Vila, que están concentradas en la zona donde está la ciudad universitaria de la UIC. Son manantiales kársticos también, son lugares de interés geológico y algunos otros más que vamos a ver ahora. Si esto lo superponemos con la ruta de la Pedra en Sec, podemos ver que pasamos por muchos de esos lugares de interés geológico o podemos acercarnos con cierta facilidad y podemos conocerlo. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, el karst. No se puede entender el paisaje de la Serra de Tramuntana sin entender el karst, porque la Serra de Tramuntana es un karst puro. ¿Qué es el karst? Pues el karst son las morfologías que se forman por la disolución de las rocas calizas. Las rocas calizas son solubles al agua, de lluvia, y ese proceso nos va a dar lugar a una serie de formas, tanto en el exterior como en el interior de la Serra de Tramuntana. Pero fijaros que el karst se va desarrollando muy en relación con la posición del nivel freático, es decir, de las aguas subterráneas de la Serra de Tramuntana. Ese nivel freático depende clarísimamente también de la posición del nivel del mar. De tal forma que durante las últimas glaciaciones el nivel del mar ha estado mucho más bajo que en la actualidad, incluso 130 metros más bajo. En esos momentos el nivel freático llegó a posiciones muy inferiores. ¿Y qué se produjo? Pues se produjo una disolución continua de la serra, formando en el exterior grandes cañones kársticos, que son incisiones fluviales con paredes prácticamente verticales, que un ejemplo fantástico es el Torrent de París, y toda una serie de pequeñas depresiones que en la serra toman nombre de Sacoma, de Esclot. Aquí tenemos una pequeña depresión kárstica, aquí tenemos una más grande, sería un Sacoma, y un paisaje muy característico que se ve muy bien desde el refugi de Sonamer, por ejemplo, en Lluc, que es el paisaje de la Piaz, que en mallorquín tiene además una palabra propia, que es el rasclé. Y en este caso, el La Piaz en el entorno de Lluc tiene también el nombre de Spixarels, un nombre muy sugerente. Entonces, todas estas morfologías se forman por la disolución de las rocas calizas. Pero ese agua se va infiltrando también en el interior y en el interior sigue disolviendo, aunque no lo veamos. Por eso Mallorca es tan rica en cuevas y tan rica en cavidades. Yo creo que es uno de los lugares del mundo con mayor número de cavidades subterráneas por metro cúbico. Ese karst, que antes era en el exterior, se va desarrollando también en el interior y se van formando galerías, se van formando cavidades y se va disolviendo esa roca caliza. ¿Qué tenemos en conjunto? Tenemos una sierra que es muy permeable porque está agujereada por arriba y por abajo. Por lo tanto, todo el agua de lluvia que entre va a salir. ¿Y cómo sale? Pues sale a través de los manantiales kársticos. Perdonad. Un ejemplo muy significativo es el manantial kárstico de esa costera, que supongo que habrán ido ustedes de excursión. Es un manantial donde salen muchos metros cúbicos de agua, responde de manera muy rápida a las lluvias este manantial, pero fijaros que también tiene una explicación geológica. ¿Por qué sale aquí el agua y no sale en otro lado? Pues sale aquí porque justo sale en el contacto entre un material muy permeable, que son las rocas calizas, karstificadas, y un material impermeable que está debajo, que son esas famosas arcillas con yesos de las que les hablaba al comienzo. De tal forma que el agua subterránea no puede seguir en profundidad y tiene que salir al exterior formando una fuente, formando un manantial kárstico. Curiosamente, la mayoría de las minas en la Serra de Tramuntana buscan ese agua subterránea y buscan ese contacto geológico entre materiales permeables y materiales impermeables. De tal forma
que la cartografía de esas minas muchas veces a los geólogos nos sirve para cartografiar dónde está ese límite entre los materiales. Otro ejemplo espectacular son ses fonts sulfanes de Gabelli, que en este caso no es una sola fuente, sino que es un conjunto de surgencias que están alineadas. ¿Y por qué están alineadas? ¿Se han preguntado ustedes por qué están alineadas esas surgencias? Pues porque salen a través de una falla, la falla de Biniatró. Y aquí tienen también una explicación geológica muy sencilla de por qué se forman las fonts sulfanes. Cuando estamos en época seca, esto es un encinar, no hay agua, no hay surgencias. ¿Por qué? Porque el nivel freático del acuífero está por debajo de la superficie. No ha llegado a aflorar. Sin embargo, cuando llueve mucho, durante varios días continuados, ese nivel freático sube porque el terreno es muy permeable, seguimos en esas calizas tan permeables y aprovecha, como he dicho anteriormente, una debilidad del terreno, la falla. Las fallas son debilidades en el terreno, son las cicatrices, son las heridas de la corteza terrestre. Y ese agua subterránea aprovecha la falla para salir al exterior. Y de ahí que tengamos un conjunto de surgencias kársticas que están alineadas a través de la falla, a lo largo de la falla de Biniatró. Seguimos con más lugares de interés geológico, que estos seguro que los conocen ustedes, no tengo la menor duda. Por ejemplo, Cala Estellens. Cala Estellens encontramos estas rocas rojas en la base, que son una de las rocas más antiguas de la Serra de Tramuntana, son triásicas, pero si fijáis se superpone también de manera aserrada unos materiales muy diferentes, que tienen forma de V, donde hay unos depósitos muy sueltos con bloques enormes. ¿Saben qué es esto? Pues esto es un paleorrío, un río enorme que antes llegaba mucho más allá, cuando el nivel del mar estaba más bajo. Y tenemos aquí, en este acantilado de Cala Estellens, tenemos contada una historia geológica preciosa, de esos enormes ríos que antes cruzaban la Serra de Tramuntana. Tenemos también en el Port d'Escanonge la famosa Pedra d'Esmolar, que es una de las pocas rocas silíceas que hay en Mallorca, y por el hecho de ser silicia es muy dura y se ha utilizado tradicionalmente para afilar los cuchillos, para afilar las herramientas de labranza, etc. Y tiene también una morfología de pequeñas dunitas, estos se llaman ripples, y nos están indicando que esa roca se formó también con una corriente de agua. Son sedimentos también fluviales. Luego tenemos lugares donde aparecen los ammonites, donde hay afloramientos de ammonites. Mientras en tierra predominaban los dinosaurios, en el mar teníamos el predominio de los ammonites. Y ahí los tenemos en Cala Fornells. Es un yacimiento paleontológico de mucho valor. O, por ejemplo, los afloramientos de rocas volcánicas de Cala Tuent. Esos antiguos volcanes del Triásico, estoy hablando de cientos de millones de años, pero que tenemos sus lavas ahí depositadas. Están esos afloramientos. Y por último, quería mostrar, por último de esta parte, quería mostrar también lo que es el patrimonio geológico inmaterial, que son los museos que hay en Mallorca de geología. Uno de ellos está en Sóller, que es el Museo Balear de Ciencias Naturales, que está también en el Jardín Botánico, y tiene unas colecciones maravillosas de fósiles, de paleontología. Tiene las colecciones completas de Guillem Colón, de Joan Bauzá, de William Baldren. Podemos ver restos del Myotragus balearicus, de toda la fauna que habitaba los antiguos mares de Baleares, y les invito, si no lo conocen, a pasear por allí porque es una aventura estimulante. También la Sociedad de Historia Natural de Baleares tiene unas excelentes colecciones de fósiles, de Joan Cuerda, de Muntaner, de Rosselló. Es decir, que Mallorca, a nivel, ya no digo nacional, sino internacional, ha estado siempre posicionada en lo más alto de la paleontología. Hay unas colecciones de fósiles que son magníficas y que se conocen, insisto, a nivel mundial. Pero aquí voy a hacer una especie de autocrítica. Yo creo que los geólogos no hemos
sabido transmitir el valor de nuestro patrimonio geológico, no lo hemos sabido vender bien a la sociedad balear. Yo creo que en la sociedad balear no hay consciencia de esta geodiversidad que les estoy contando y no hay consciencia de que existan estos lugares de interés geológico que son únicos y específicos. Y realmente el valor geológico en los espacios naturales no se ha contemplado o está muy poco contemplado. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, de la Piaz de Lluc, que es una preciosidad esta roca, se pueden contar muchísimas cosas, pero bueno, está llena de grafitis, probablemente porque la persona que lo has hecho no tiene ni idea del valor que tiene ese afloramiento. Y esto sí que, insisto, no es culpabilizar a nadie, todo lo contrario, es una autocrítica como geóloga de por qué no hemos sabido transmitirles a ustedes todo este conocimiento, por qué no hemos hecho esa transferencia del conocimiento. ¿Me siguen? ¿Me siguen ustedes? Sí, bueno, te oímos perfectamente, nos oyes ahora. Vale, perfecto. Es que a veces falta el cariño ese con el público, falta la relación con el público, Sí, pero tenemos que bueno, yo voy a desconectar. seguir. Voy a seguir con la segunda parte de la charla, que espero que sea amena y que ahora nos relajemos un poco. Y voy a hablar sobre los peligros geológicos de la serra y voy a comenzar con la sismicidad, con los terremotos. Insisto de nuevo en ese modelo del Mediterráneo, donde veíamos que hacia el oriente las placas se mueven de manera más rápida y hacia el occidente de manera más lenta. Esto explica claramente la peligrosidad sísmica del Mediterráneo, que no tiene nada que ver a un lado que al otro. No es lo mismo vivir en Baleares, donde ven ustedes que tenemos un color verde, es decir, nuestra peligrosidad sísmica es baja, moderada, que vivir en Grecia, en Italia, en Turquía, donde la peligrosidad sísmica es mucho mayor. De hecho, la semana pasada hubo un terremoto muy importante aquí en el Mar Egeo. La sismicidad de Italia todo el mundo la conoce y la de Grecia. Por lo tanto, dentro de ese marco del Mediterráneo, nosotros vivimos en la zona más tranquila y más apacible. Pero ahora nos vamos a acercar un poquito más con la lupa a nuestro contexto en la península ibérica y Baleares. Y aquí les muestro un mapa con la ubicación de los epicentros de los terremotos en los últimos 25 años. ¿Y qué vemos? Pues vemos que Baleares prácticamente no tiene puntos. Estos puntos serían los epicentros y la grandeza del círculo indica la magnitud del terremoto. Cuanto mayor es el círculo, más grande fue el terremoto. Baleares apenas tiene círculo y los poquitos que tiene son muy pequeños. ¿Dónde se concentra la sismicidad en la península ibérica? Pues se concentra fundamentalmente en el margen sureste, entre la provincia de Alicante y la provincia de Cádiz. Y justo donde yo me encuentro ahora mismo, estamos en la zona de mayor peligrosidad sísmica de la península ibérica, que es la provincia de Granada. Pero fijaros que tenemos también una secuencia de terremotos en el Pirineo y, ojo, una zona sísmica relativamente importante en el norte de Argelia. Ya sé que estamos muy alejados, pero estos terremotos pueden tener consecuencias sobre las Baleares, consecuencias en forma de pequeños tsunamis. Y luego ven ustedes una franja muy extendida de epicentros de terremotos en el Atlántico, al sur del Cabo de San Vicente. Esto es una gran falla, una falla submarina, que fue la que dio origen al terremoto de Lisboa de 1755, que fue uno de los mayores terremotos de la historia de la humanidad. Ahora mismo se calcula que el terremoto de Lisboa debió tener una magnitud en torno a 9 o superior a 9. Ya digo, fue un terremoto que tuvo repercusiones en toda Europa. Incluso se llegó a sentir en Finlandia. Y ahora veréis que también se sintió en Mallorca y en la Serra de Tramontana en concreto. Pero todos sabemos que los terremotos se forman o se generan porque las fallas se mueven. Las fallas son esas cicatrices, esas rupturas de la corteza terrestre, porque la corteza terrestre es frágil
y se rompe por esos esfuerzos tectónicos entre las placas, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando una falla lleva mucho tiempo estando sometida a esos esfuerzos tectónicos, llega un momento que no puede más y rompe y libera una gran cantidad de energía. Y esa cantidad de energía es lo que da lugar a un terremoto. Los terremotos se originan en el hipocentro, que es el lugar donde rompe la falla, pero si prolongamos el hipocentro hacia la superficie en vertical, tenemos el epicentro, que es el punto donde primero llegan las ondas sísmicas, y es normalmente el dato que nos dan los periodistas. Los periodistas no te dicen el hipocentro estaba a 15 kilómetros de profundidad, no, dicen el epicentro estaba en Palma, estaba en Lloseta, estaba en Consell. ¿Y dónde tenemos esas fallas activas en Mallorca? ¿Qué fallas pueden generarnos terremotos? Insisto, terremotos pequeños, terremotos en un contexto internacional hablaría de terremotos insignificantes, pero tenemos nuestras fallas activas. Y son estas que ven ustedes aquí representadas en color rojo, que prácticamente son 5 importantes. Una es la falla de Palma, que como ven se mete directamente a la Serra Tramuntana. Tenemos también la falla de Alaró, que está limitando la Serra de Tramuntana de todos los llanos de Inca a Pobla, de Inca en este caso. Tenemos la falla de Biniatró, que es la que les he comentado anteriormente, que es la que origina las fonts ufanas. Y tenemos la falla de Sencelles, que es la falla activa más importante que hay en la isla de Mallorca. De hecho, los terremotos más importantes que ha habido históricamente en Mallorca se han producido por el movimiento de la falla de Sencelles. Y luego tenemos una serie de fallas, por ejemplo la falla de San Joan, o también en Campos. Hay 2 fallas aquí pintadas en trazo discontinuo que limitan las serras de Levant, pero si os fijáis, fundamentalmente la mayor peligrosidad sísmica está en la zona central de la isla, donde está la falla de Sencelles. Y aquí les he traído un cuadro con los terremotos más importantes que ha habido en Baleares. No los voy a comentar todos, simplemente algunos. Por ejemplo, veis que el famoso terremoto de Lisboa en Mallorca se sintió con una intensidad 4 y generó desprendimientos rocosos en la Serra de Tramuntana. O sea que llegó, las ondas sísmicas no llegaron a la serra. Si os fijáis, todo el siglo XIX fue muy activo en cuanto a terremotos se refiere. Fue muy movido. Empezó en 1827 y terminó en 1887. Y en el siglo XIX se registró el terremoto más importante de la historia de la isla de Mallorca, que fue en 1851, que tuvo una intensidad 8. Intensidad es un parámetro subjetivo que da idea de los daños que causó, de cómo se sintió por la población. No es un dato de magnitud, porque la magnitud la da un sismógrafo y en aquel entonces todavía no teníamos una red de sismógrafo. Ese terremoto de 1851 generó muchos daños sobre todo pues, en el patrimonio cultural, en determinadas iglesias, y tuvo el epicentro básicamente en Pórtol, entre el Plan de Natesa y Pórtol. Y además tuvo 17 réplicas posteriores. Y si os fijáis, el último que he puesto, significativo, fue un terremoto de magnitud 6,8, que eso es un terremoto muy grande, pero que tuvo el epicentro en la costa de Argel, es decir, a muchísimos kilómetros de Baleares. Sin embargo, generó un tsunami que sí que nos llegó a nosotros a la costa. No sé si os acordáis algunos, los que sois más mayores, de ese pequeño tsunami que se generó en el 2003. Y ahora paso a mi tema, que son los movimientos de ladera, las eslavisadas, como ha dicho antes nuestro compañero. Y desde mi punto de vista, los movimientos de ladera son el riesgo más importante de la Serra Tramuntana. Aparte, por supuesto, de las inundaciones, de las que me imagino que luego nos va a hablar el doctor Jansá. Pero como proceso geológico, los movimientos de ladera son importantísimos en la Tramuntana, porque su relieve es enorme, ¿no? Y voy a empezar hablando de dos deslizamientos históricos que cambiaron gran parte del paisaje. Uno de ellos fue el deslizamiento de Viñarroy,
que es un pequeño predio que hay en Mancor del Val. De hecho, creo que ahora una de las rutas de Pedra en Sec va a subir por aquí, o se va a meter por Mancor. Pues bien, si os fijáis en la fotografía, hay como una especie de lengua en este valle. Esto es una lengua de barro, es un enorme deslizamiento que se produjo en la primavera de 1721, en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII. Y cuentan las crónicas que se produjo porque estuvo lloviendo durante 10 días, por la mañana, por la noche, todos los días. ¿Qué generó este deslizamiento? Pues que cambió totalmente el paisaje. Se alteró la red de drenaje y el predio de Viñarroy se abandonó por este deslizamiento, porque ya la gente no supo reconocer dónde estaban sus tierras de labor. Todo se lo había llevado el deslizamiento. Otro deslizamiento muy importante fue el deslizamiento de Smarroch, que también tenemos crónicas históricas, que ocurrió a principios del siglo XX, en 1924, en diciembre. También afectó a una gran cantidad de terreno. Estaría localizado enfrente de la ladera donde está el pueblo de Fornalutx, y este deslizamiento, también causado por lluvias intensas y continuadas, tuvo una característica muy importante, y es que descalzó una roseguera que tenía encima, y esa roseguera se vino abajo, y como veis aquí se puede ver cómo sepultó gran parte del terreno. Es decir, si camináis por todos esos caminos maravillosos que hay de Fornalutx al predio de Smarroch, veréis perfectamente ese enorme deslizamiento que ocurrió a principios del siglo XX. Pero nos vamos a ir a la actualidad. Y en la actualidad hemos tenido un periodo, no voy a decir mágico porque la gente me tiraría piedra, pero sí muy excepcional en cuanto a ocurrencia de deslizamientos y de desprendimientos rocosos. Los inviernos de los años 2008, 2009 y 2010 fueron muy lluviosos en la isla, y especialmente en la Sierra de Tramuntana. Y fueron además muy fríos, con unas temperaturas anómalamente bajas, muy poco características de un clima mediterráneo. ¿Esto qué generó? Pues esto generó cientos de movimientos de ladera, entre deslizamientos y desprendimientos rocosos. Y aquí tienen ustedes un ejemplo magnífico que se puede ver desde muchos sitios de la isla. Se puede ver cuando uno viene en el avión y se puede ver cuando uno sube al refugio de... ¿Cómo se llama el refugio que hay de Tossalsbergs? Cuando uno sube al refugio de Tossalsbergs. Y es una avalancha de rocas que se produjo el 19 de diciembre de 2008 y que ahora ha dejado una enorme impronta en el paisaje. Aquí tienen algunas de sus características. Tiene una longitud de 650 metros, pero ahora les voy a invitar a que se metan dentro de esta avalancha de rocas para que vean el tamaño de los bloques. Ahí tienen uno de los bloques de la avalancha de rocas de Son Cucó. Estamos hablando de bloques de roca de miles de toneladas de peso. Esta soy yo con una compañera que estamos tomando ahí medidas del bloque de roca, y fijaros también la estela de arrastre que ha dejado el bloque. Esto fue el 19 de diciembre, pero el último día del año de 2008 hubo otro nuevo desprendimiento, y esta vez afectó a la carretera MA10, que es el desprendimiento del Gorblau, que mantuvo cortada la carretera de la Sierra durante varios meses. Ahora lo veis arreglado, es decir, el Consell Insular ha invertido mucho dinero, 1,5 millones de euros, en reparar este desprendimiento de rocas, ha puesto una pantalla dinámica, ha invertido bastante dinero en defender la carretera de estos procesos. Pero es que la Sierra de Tramuntana, y en concreto la carretera MA10, es un rosario de desprendimientos de rocas continuos. Y sobre todo hay un tramo muy conflictivo, que es el tramo que va entre Andratx y Estellencs, donde se registran muchos desprendimientos. ¿Por qué? Porque el escarpe de roca casi vertical está encima de la carretera. Y aquí tenéis algunos ejemplos. Tengo cientos de fotografías, pero he seleccionado unas cuantas, y si ustedes miran también hacia arriba del escarpe, verán que muchos de esos bloques están sujetos.
El Consell Insular se ha gastado bastante dinero en sujetar esos bloques inestables. Fijaros el tamaño de bloque que es susceptible de desprenderse. Ahora no, porque está bien cosido y bien atado. Es decir, que es un problema muy importante en la serra, el tema de los desprendimientos rocosos, porque su naturaleza es básicamente rocosa. Y esos desprendimientos no solo afectan a la red viaria, también afectan a las casas y a las viviendas. Aquí he traído una fotografía justo del año pasado, del 13 de noviembre del 2019, en la zona de Sacalobra, donde un bloque de roca de este tamaño vino por la ladera, saltó, pegó un bote aquí, que se ve perfectamente roto este muro, y cayó sobre el tejado de esta casa. O, por ejemplo, el desprendimiento de rocas de Son Poc, en Buñola, que fue en marzo de 2013. Este es el Puig de Son Poc. Fijaros aquí la cicatriz que hay. Bueno, pues hubo un desprendimiento de rocas que coincidió también con periodos lluviosos y periodos fríos. Los periodos fríos son muy interesantes porque generan un proceso que se llama gelifracción, y es que el agua se mete entre las grietas de la roca y cuando baja por debajo de los 0 grados centígrados se congela, y al congelarse ese hielo aumenta el volumen, y al aumentar el volumen hace un efecto de cuña, de tal forma que gran parte de los desprendimientos rocosos se producen por esa combinación letal, que es lluvias intensas y bajas temperaturas, y por lo tanto son muchísimo más frecuentes durante el invierno. Pues bien, este es el desprendimiento de Son Poc, donde una avalancha de bloques también bajó e impactó contra una serie de viviendas que había aquí abajo. Aquí veis el bote que pegó uno de los bloques y cómo se empotró directamente en la casa. ¿Qué hacemos los geólogos? ¿Y qué hace mi equipo de investigación? Pues nosotros hacemos simulación numérica de esos desprendimientos rocosos. Hacemos simulaciones matemáticas, no solo de los que ya se han producido, sino de los que se pueden producir. Y para esto necesitamos muchísimos datos geológicos. Esto parece que se mete en una coctelera y sale el resultado, y no. Necesitamos mucho conocimiento geológico. Aquí tenéis la modelización matemática que hicimos del desprendimiento de Son Poc, donde veis que los bloques siguieron esta trayectoria, otros se fueron hacia este lado, hacia el oeste, y podemos conocer la velocidad que llevaba este bloque que impactó contra la casa y la trayectoria que siguió. ¿Cuál fue su velocidad? ¿Cuántos botes dio? ¿De qué altura? Etcétera. ¿Con qué energía impactó en la casa? Todas estas herramientas matemáticas son muy útiles porque nos permiten desarrollar y diseñar elementos que nos defiendan contra los desprendimientos rocosos. Por ejemplo, barreras o colchones, etcétera. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando mucho en el desarrollo de estas herramientas matemáticas para poder modelizar la naturaleza, en cierto modo. Y esta herramienta matemática la hemos aplicado en toda la Serra de Tramuntana, sobre todo para ver cuáles son las zonas más conflictivas de la MA10. Este trabajo lo hemos hecho con técnicos del Consell Insular, con la Dirección General de Carreteras, y los colores que veis aquí son esas simulaciones de desprendimiento rocoso, y hemos identificado 3 tramos muy conflictivos. Uno es el que ya les he comentado, el que va entre Andràs y Estellencs. Otro estaría en la zona de Banyalbufar, antes de llegar al pueblo del Banyalbufar, y otro tramo muy conflictivo es la entrada a los pantanos de Cúber y Gorblau, cuando uno viene desde Sóller. ¿Por qué? Porque es que tenemos la montaña literalmente encima, y además con unos escarpes de muchos metros de altitud. Por lo tanto, son zonas muy peligrosas. Pero si veis, la zona más peligrosa es la zona central de la serra. ¿Por qué? Porque ahí están los relieves más importantes, ¿no? Y aquí sí que quiero hacer mención del papel tan importante que juegan y han jugado las marlladas en la estabilización de las laderas. No solo en la lucha contra la erosión, que todo el mundo habla siempre de la lucha contra la erosión de las marlladas, por supuesto que sí, sino también en el papel que han jugado las marlladas en la retención de esos bloques desprendidos, que son muchos.
Es que ahora, cuando vayan ustedes por la Serra de Tramuntana, fíjense en las mariadas y fíjense que están llenas de bloques de roca. Y no son setas que crecen ahí, son rocas que han venido caídas, que han venido rodando, que han venido saltando. Y aquí les pongo algunos ejemplos de mi trabajo de campo, este bloque parado y frenado en una mariada, o por ejemplo en el caso de Son Poc, que les he comentado antes. Es verdad que el desprendimiento arrolló todas las mariadas, pero es que si no hubieran estado las mariadas, los bloques de roca hubieran llegado muchísimo más lejos y hubieran afectado a más casas. Y aquí a la izquierda tienen un ejemplo magnífico. Son estas mariadas en un relieve muy escarpado y no sé si veis los bloques enormes que quedan ahí retenidos. Es decir, las mariadas son colchones frente a los desprendimientos rocosos y por eso también es importantísimo mantenerlas. Y ahora voy a pasar ya a la última parte de mi presentación y voy a hablar de los deslizamientos. He hablado de los desprendimientos de roca y ahora voy a hablar de los deslizamientos. Mientras que los desprendimientos son procesos muy rápidos, súbitos, prácticamente imposibles de detectar, los deslizamientos son procesos más lentos y sobre todo afectan a materiales que no son rocosos, sino que tienen un comportamiento de tipo suelo, son materiales blandos. Volvemos de nuevo a los materiales del Trías, a esas arcillas con yesos y con rocas volcánicas, que nosotros llamamos el Kuiper. Esos son los terrenos que se nos deslizan en la Serra de Tramuntana. Y aquí tenéis unos ejemplos estupendos también de esos años tan lluviosos que les he comentado anteriormente. Este es el deslizamiento en la carretera que baja a Calatuén, que quedó totalmente, como ven, fracturada y rota. Y estuvo el acceso cortado también durante numerosos meses. Y no sé si recordarán ustedes el famoso deslizamiento de Estellencs, que fue en el año 2010. Esta es la carretera, la MA10, y cómo este deslizamiento se llevó gran parte de la carretera. Si se fijan, no es un material tipo roca, es un material blando, es un material arcilloso. Aquí había además muy cerca una cantera de yesos, es una zona donde hay yesos y por lo tanto son las zonas más susceptibles a los deslizamientos. Mientras con los desprendimientos rocosos aplicamos esos modelos matemáticos que les he enseñado anteriormente, con los deslizamientos tenemos una herramienta magnífica, una herramienta que nos viene del espacio. Y es la interferometría radar satélite, que nos permite vigilar la Serra de Tramuntana, nos permite vigilar cómo se mueve el terreno desde el espacio. Esta técnica de interferometría radar se la voy a explicar de manera muy sencilla. El satélite pasa cada X tiempo por el mismo sitio, lleva una órbita y cada 20 días, por ejemplo, pasa, en este caso, por Estellencs. Y cada vez que pasa, va tomando una imagen radar. A los 20 días toma otra, a los 20 días toma otra. ¿Qué hacemos los geólogos? Los geólogos cogemos esas imágenes radar que nos venden las empresas que tienen satélite y hacemos un procesado donde las superponemos. Y esa superposición de imágenes radar nos permite identificar una serie de puntos con movimientos del terreno. Es decir, ya no solo sabemos dónde están las zonas que se nos mueven, sino que también podemos cuantificar cuánto se nos mueve. Aquí tienen un ejemplo de los resultados que da la interferometría radar en la costa de Estellencs. Aquí estaría Cala Estellencs, aquí está el pueblo, y ven una serie de puntos rojos. En algunas zonas están más acumulados. Esos puntos rojos indican que el terreno se está moviendo a una velocidad de 16 milímetros al año. Puede parecer muy insignificante 16 milímetros al año, pero los movimientos de ladera es un movimiento continuo, además. Curiosamente, si luego vamos y pateamos el campo, hemos comprobado que estos puntos rojos, que más se nos mueven, están en esos terrenos blandos del Kuiper, en esas arcillas con yesos. Y para finalizar les voy a enseñar un ejemplo magnífico que hemos trabajado en Balix. No sé si conocen la zona, esta es Silleta, estamos al otro lado del puerto de Sóller. Balix es un enorme deslizamiento, un deslizamiento en roca en este caso,
que se ve perfectamente también desde el avión. Y aquí ven que hay un gran escarpe, todo esto es una falla que tiene prácticamente, es una pared vertical que tiene casi 200 metros de altura, y ven que hay un bloque aquí que está hundido. Eso es un bloque deslizado, que se ha hundido hacia el mar. Y desde el avión se aprecia muy bien este camino que va por encima de Balix, y ahora vamos a ver, nos vamos a acercar. Bueno, este es el camino que veíamos antes desde el avión. Ya hay algunas morfologías de roca muy extrañas. Este es el bloque hundido del deslizamiento, este es el escarpe que les comentaba anteriormente. Y curiosamente, en Balix, en este paseo, hay también un interesante patrimonio cultural. Tenemos marlladas históricas con un olivar muy antiguo y muy bien consolidado. Tenemos incluso cisternas de agua de la época de los romanos. Y tenemos pequeñas infraestructuras hidráulicas muy interesantes para los pequeños regadíos que había en esta zona, además tan aislada de la serra. Pero si nos fijamos en la roca y en el terreno, nos ponemos de nuevo esa visión geológica, vemos que en Balix hay enormes grietas. Grietas, fijaros, de varios metros de amplitud. Esta es una compañera mía. Grietas en el terreno que van rompiendo el suelo actual. Grietas que van rompiendo las marlladas y que pueden tener profundidades enormes. ¿Qué nos indican esas grietas? Esas grietas nos indican que el deslizamiento de Balix es activo, que se sigue moviendo a velocidades muy lentas, pero se sigue moviendo. Se sigue moviendo a través de esas grietas que han aparecido en el terreno. Esos son los grandes indicios de los deslizamientos. En Balix aplicamos las técnicas de satélite, de interferometría radar, y obtuvimos estos resultados. Aquí en rojo están pintadas las grietas, la cartografía que hemos hecho en campo de las grietas. Estos cuerpos que ven aquí son pequeños deslizamientos que hay en el gran deslizamiento. ¿Y dónde se nos concentran los puntos que más se mueven, los de color naranja y de color amarillo? Pues si se fijan, se nos concentran en esta franja, justo además donde nos aparecen las grietas. Y podemos saber a qué velocidad se está moviendo esa ladera. En este caso se está moviendo a velocidades de 77 milímetros al año, que ya es importante. Estamos llegando a más de 7 centímetros. Por eso tenemos esas grietas tan penetrativas en el terreno. Estas herramientas, fijaros la enorme utilidad que nos pueden dar, porque puede ser una herramienta de una toma de decisión. Yo me pongo en la piel del Consell Insular y digo, ¿qué marlladas arreglo? ¿Estas? Que sé que la ladera se me está moviendo de manera rápida, o me voy y arreglo primero estas que sé que están en unas zonas más estables. Con esto lo que quiero es enseñaros una serie de herramientas muy actuales en las que estamos trabajando los equipos de investigación y que pueden dar también, yo creo que un gran servicio a la sociedad. Y con la última diapositiva les muestro aquí el último procesado radar que hemos realizado con este proyecto que ha comentado antes Josep Antoni, el proyecto RISCOUS. Hemos procesado toda la isla de Mallorca desde principios del 2015 hasta finales del 19, es decir, los últimos 5 años. Si veis, la mayoría de la isla nos sale verde, es decir, no se mueve nada, es una isla muy estable. Pero sí que empezamos a ver concentración de puntos rojos, amarillos y naranjas, es decir, zonas donde hay ciertos movimientos, pero que curiosamente no se concentran en la Serra Tramontana, sino que se nos concentran en el centro de la isla. Creemos que esto está relacionado con procesos de subsidencia del terreno, de hundimiento del terreno leves, debido a la explotación de los acuíferos. Y esto es una línea de investigación que vamos a desarrollar en los próximos años. Y muchísimas gracias por su atención, ha sido un placer y espero que la próxima vez pueda ir en persona a conocerles. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. ¿Nos oyes? ¿Nos oyes, Rosa? Sí, ¿no? Sí, os oigo perfectamente. Has oído los aplausos virtuales. Bueno. Sí, muchas gracias, público. Magnífico. Muchas gracias.